Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo curso del programa Cuidarnos en Red. En este caso, el curso se llama Cibercrimen, Ciberestafas, Criptoestafas, Esquemas Piramidales y Poncidemia, Derechos de los Consumidores, Acceso a la Justicia y Prevención Comunitaria. Muchos habrán cursado algunos de nuestros cursos, particularmente el de ciberestafas, que lo hemos remodelado un poco, una nueva versión. La idea es hacer clases grabadas con distintos especialistas por cada una de las clases que van a ir encontrando semana a semana en el campus. Les voy a contar muy brevemente antes de arrancar sobre el programa Cuidarnos en Red, de qué se trata, para quienes no conocen. Es un programa, una política pública que es coordinada y conducida por el Ministerio de Justicia, pero que participan 5 ministerios más, que aborda distintos delitos y distintas problemáticas que se dan en los entornos digitales. Muchos de ellos son considerados delitos, otros no, y el programa los labura, entre otras cosas, desde la prevención y desde el acceso a la justicia. Por ende, lo que intentamos es, bueno, llegar a todos los sectores del Estado, a todos los sectores de la sociedad, preveniendo estos tipos de delitos, estos tipos de problemáticas, para evitar que sucedan. En este caso, tenemos el módulo 1, denominado, bueno, Programa Interministerial Cuidarnos en Red, abordaje de la cibercriminalidad, cibercrimen y estafas digitales. Y para eso tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña en el día de hoy, Leandro Favaro, que él es recientemente nombrado juez de Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Mar del Plata. Tiene una maestría en criminología y sociología jurídica y está por terminar su especialización en ciberdelitos. Así que bueno, Leandro, muchísimas gracias por participar, por sumarte. Y bueno, la clase es tuya. Bueno, gracias Juan, gracias a ustedes, al Ministerio por la invitación. Vamos a comenzar esta exposición que tiene algunas particularidades porque vamos a ir ahondando por algunas cuestiones con un aspecto técnico y por ahí algunas cuestiones que tienen que ver más con la cotidianidad, ¿no? Que son por ahí más útiles para los ciudadanos, para las ciudadanas, y como te decía, algunos aspectos más técnicos. Tenemos un PowerPoint preparado, un PDF, si podemos comenzar por eso, que va a ir un poco más como guía mía que otra cuestión, pero hay algunos conceptos que por ahí para quien lo quiera después lo podemos naturalmente hacer llegar, ¿sí? Sí, la presentación ya está se está presentando, así que arrancamos nomás. Bueno, perfecto, entonces las busco yo entre mis. Vamos a comenzar, en primer lugar, por definir qué son los ciberdelitos, ¿no? Que es la primer placa que aparece ahí luego de las de los títulos. Y tenemos que mencionar como una cuestión esencial o como una característica que, por supuesto, es algo, el delito es aquello que se comete mediante el uso de las tecnologías, ¿no? De la información y comunicaciones. Básicamente, los dispositivos electrónicos que nos sirven para poder comunicarnos hoy en día. ¿Basta con eso? No, no basta con eso. Es necesario que esa utilización o ese delito, para ser considerado un ciberdelito, sea cometido en un entorno digital, en un entorno de Internet, básicamente. Y estos delitos tienen dos grandes modalidades. Por ahora, para mencionarlo y de un modo esquematizarlo, aquellos delitos que se generan a través de distintos ataques a archivos, sistemas o programas, ¿no? Como pueden ser los denominados ransomware, ¿verdad? Que son aquellos ataques a determinados archivos donde al usuario de ese archivo se le encripta y se le pide luego por los ciberdelincuentes, bueno, un rescate, naturalmente ese rescate es en dinero. eh, y ha habido unos casos bastante conocidos, por supuesto a nivel internacional, pero en Argentina hubo hace poco dos casos que yo aquí menciono, ¿no? Uno es el caso del PAM y otro es Cencosud, donde se habían capturado o encriptado, en un caso lo que eran las historias clínicas y demás de una gran cantidad de pacientes, y los ciberdelincuentes pedían cierto dinero, por supuesto, dinero criptoactivos, para poder liberar esos programas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos aquellos que se producen respecto de delitos como los archivos, ¿no? O sistemas o programas donde el ataque va hacia esos archivos. Y los otros ciberdelitos es, o lo podríamos calificar cuando se utiliza
estas TICs, ¿no? Estas herramientas, estas tecnologías de la información de la comunicación, como o para cometer distintos tipos de delitos, que puede ser una gama muchísimo más grande, ¿no? Yo aquí he enumerado algunos, como el tráfico de drogas, el grooming, estafas o las defraudaciones, o la pornografía infantil, sobre las cuales nos vamos a demorar más adelante. Pero primero, la clasificación, entonces, pensar cuando se utilizan estas TICs para atacar, corromper, capturar o secuestrar algún archivo digital y a partir de eso, por ejemplo, pedir un rescate, o cuando se utiliza ese medio para la comisión de otros tipos de delitos. ¿Sí? Pasemos a la segunda placa. La legislación argentina tiene una reforma ya con algunos años, por supuesto, 12, 13 años en que se ha realizado, que establece una gran cantidad de delitos. Nosotros lo primero que tenemos que decir es que para aquellas personas que no están abocadas al trabajo cotidiano, con leyes y demás, es que deben ser considerados delitos solamente aquellos que está legislado. Es decir, mientras lo que no es considerado delito eh, no es realizado por la persona que lleva adelante esa acción, no encuadra perfectamente en las palabras que utiliza la ley, debe ser considerado como una conducta atípica, es decir, que no encuadra en el delito o en el Código Penal, motivo por el cual solamente deben darse las acciones que la propia ley establece para que puedan ser considerados delitos. Y esto nos trae un gran problema en lo que tiene que ver con los ciberdelitos, es decir, cuando hablamos de delitos contra la vida, aquel que matare a otro tendrá una pena determinada. Bueno, la conducta es fácil de determinar, el bien jurídico protegido, en este caso la vida de las personas, es fácil de determinar. Cuando hablamos de un robo o un robo agravado, las conductas son sencillas, establece la ley una amplia gama, las agravantes también, pero la diferencia que tenemos con estos delitos es la evolución permanente. Entonces, lo que sucede muchas veces es que las leyes, muchas veces, o diría casi siempre, sucede que las leyes van quedando atrasadas respecto de la propia actualidad. Vamos a ver más adelante qué problema se da en estos casos justamente con la recopilación de pruebas. Pero por un momento quedémonos con esto, es decir, la norma penal, el Código Penal, que es la norma penal por excelencia, prevé una gran cantidad de delitos, ¿verdad? Y entre esos delitos, uno de ellos son los que son cometidos, en este caso, a través de los distintos medios o dispositivos electrónicos. Aquí yo he enumerado algunos, ¿no? La pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos, la violación o apoderamiento y desvío de comunicaciones, la interceptación o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, acceso a un sistema o dato informático, la publicación de una comunicación electrónica, la inserción de datos falsos en un archivo, el fraude informático en su inciso 15 y 16, que es quizás sobre los que más nos vamos a detener, el daño o sabotaje informático y finalmente el ciberacoso. Todas estas modificaciones ya tienen algunos años eh, y aún así nos siguen dejando muchas veces espacios en blanco. Es más, hace poco eh, se resolvió en un tribunal de la provincia de Buenos Aires que consideró efectivamente como tenencia o distribución de la pornografía infantil cuando esas imágenes habían sido producidas por la inteligencia artificial. Esto generó un gran debate entre, bueno, los especialistas en el tema, básicamente porque en principio, y esto no es por supuesto lo que dice el fallo, parecería ser que esa acción no estaría condenada por la ley penal. El fallo es una interpretación más amplia, después vamos a demorarnos, pero fíjense ustedes cómo eh, la cotidianidad y los avances permanentes, ¿no? En lo que tiene que ver con la tecnología hace que nuestras leyes vayan quedando muchas veces desactualizadas, y tengamos muchas veces como operadores judiciales que tratar de adecuar, ¿no? Esa norma a la realidad. Y esa norma con la realidad muchas veces no se llevan de la mano y hay un montón de actividades hoy en día, incluso que van quedando fuera de lo que es el sistema penal. Y como en el derecho penal está prohibido el principio de analogía, no podemos como operadores nosotros forzar esas definiciones, ¿verdad? Si el Código Penal establece o excluye, supónganse ustedes, directamente la producción de imágenes pornográficas por la inteligencia artificial, un juez no puede interpretar o un fiscal no puede interpretar que está efectivamente comprendida en ese tipo penal, en este caso
el artículo 128. Así que esta reforma, que si mal no recuerdo es del año 2008, ha comprendido, ha tipificado, ha regulado, ha sancionado una gran cantidad de actividades que ustedes ven aquí, pero por supuesto el avance permanente de la tecnología va dejando afuera otras actividades que muchas veces nos parecen absurdas, que no estén penadas, pero ciertamente requieren de una constante y permanente actualización en la materia penal. Pasemos a la otra placa. Dentro de estos delitos que yo he mencionado, en los últimos años, y ahora vamos a ver algunas estadísticas han crecido tres grandes ramas de ello, ¿no? El primero de los delitos que ha crecido a través de la utilización de dispositivos electrónicos es el tráfico de drogas por redes sociales, ¿verdad? Hay un informe de Naciones Unidas, bueno, en el inicio de la pandemia, comienza a crecer este tráfico de drogas por redes. ¿Sí? Hay un cambio sustancial que tiene que ver, por supuesto, en la distribución, en el costo, en la llegada de distintos públicos, pero también hay un cambio sustancial en las sustancias que se comercializan. Ustedes ven aquí que yo he puesto en este punto, ¿no?, el tráfico en línea de drogas sintéticas, de opioides sintéticos en América Latina, porque así se llama el informe de Naciones Unidas, donde analiza cómo este tipo de sustancias de alguna manera van reemplazando a las drogas tradicionales y clásicas, como la cocaína o la marihuana, por un montón de razones, pero que se han conjugado al inicio de la pandemia, en el 2020, 2021, con la posibilidad de llegar a un público mucho mayor justamente en la utilización de este tipo de herramientas tecnológicas, básicamente y principalmente lo que tráfico de drogas respecta, la utilización de redes sociales, WhatsApp, Telegram, Tinder, Instagram, Facebook. Por supuesto, las otras o los otros delitos que han crecido enormemente y es donde más lo hemos visto y donde vamos a poner hoy el acento son los fraudes electrónicos, ¿verdad? El phishing, el skimming, el carding, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y la otra variante, también en la utilización de los dispositivos electrónicos para su comisión, son los acosos sexuales, la tenencia de distribución o pornografía infantil, como les mencionaba recién, y por supuesto el grooming, ¿verdad? Que es donde debe darse, el grooming está previsto como un delito en el Código Penal, donde un mayor con fines sexuales trata de contactar a un menor o a una menor, ¿verdad?, por algún medio tecnológico. Estas tres variantes, cada una con sus subvariantes, para decirlo de alguna manera, son las que más han crecido en el último tiempo. ¿Y a qué se debe? Y esto ya está en la placa siguiente. ¿A qué se debe este crecimiento en la utilización de las herramientas o los dispositivos electrónicos para cometer delitos? Bueno, por supuesto, el inicio de todo esto tiene que ver, ¿no?, con la pandemia del año 2020, ¿no? El coronavirus, el ASPO y este aislamiento social que tuvimos, que forzó de alguna manera a todos, nos forzó a realizar muchas de nuestras tareas cotidianas, como el trabajo, para quienes teníamos la posibilidad de hacerlo, o hacer compras o hacer transacciones bancarias, de un modo digital, de un modo que no estábamos acostumbrados. De hecho, cuando mi trabajo actual, más allá que Juan ha dicho que he sido designado juez, cosa que realmente es cierto, es aún el de fiscal, especializado en el delito de narcotráfico. Cuando comenzamos a trabajar en el Ministerio Público al inicio de la pandemia y del aislamiento social y preventivo, prácticamente el sistema operativo ni los servidores estaban preparados para llevar adelante semejante tarea. Es decir, no solamente las personas, los ciudadanos, las ciudadanas estábamos preparados para realizarlo, con lo cual tuvimos que hacer cursos prácticamente acelerados, sino que tampoco el sistema, el hardware estaba preparado para realizar este tipo de trabajos y que toda nuestra actividad, que era presencial, de repente
pase a ser de modo telemático. Entonces, uno de los problemas que tuvimos fue esta acelerada digitalización que tuvimos que llevar adelante. Y por otra parte, eso dejó en evidencia claramente la falta de educación digital, ¿sí? Eso puso incluso, lo voy a decir de esta manera, en jaque a muchos operadores judiciales, ¿no? Que por ahí no estaban familiarizados con la utilización de herramientas tecnológicas, a tener que justamente reeducar ese aspecto de nuestro trabajo, pero también esta falta de educación digital expuso no solamente su carencia, sino también expuso a determinados grupos como los más vulnerables para ser, en definitiva, víctimas de los distintos delitos. Fíjense ustedes que habitualmente, y aún en estos tiempos, las víctimas de las distintas estafas o fraudes electrónicos suelen ser adultos mayores, ¿no? Que quizás a veces se confunden con algún número, le están pidiendo que les pase algún código, que ha habido un movimiento bancario, que se ha acreditado un crédito, y esa falta de educación digital, insisto, nos genera una gran vulnerabilidad y genera un campo propicio para las estafas y los distintos engaños. Y otro de los motivos, ¿no? Donde todos coinciden que tienen que ver con este auge de los delitos cometidos a través de los dispositivos, tiene que ver con el anonimato, ¿verdad? Van a ver ustedes que este anonimato aparece como motivo sustancial de eh, la suba de delitos o fraudes electrónicos, pero también aparece el anonimato como una barrera sustancial a la hora de poder investigar este tipo de delitos. Entonces, ambas cosas se conjugan, sumadas a la falta de educación digital y a la acelerada digitalización que tuvimos que tener, formaron un combo explosivo. Eh, y eso ha quedado bastante demostrado. Pasemos a la otra práctica, a la otra placa, en esta que yo le estoy exhibiendo aquí. Ustedes ven en este cuadro lo que es, o lo que son, mejor dicho, las estadísticas de la Fiscalía de Delitos Económicos número 10 de Mar del Plata durante los años 2017 al año 2023. Hace poco el fiscal general aquí de Mar del Plata, por una resolución y dentro de las competencias que tiene para realizarlo, creó una fiscalía especializada en delitos y estafas electrónicas, y estas estadísticas fueron naturalmente lo que llevó a tomar esta decisión. Fíjense ustedes, ¿no? En el año 2017, poco más de 1.600 causas vinculadas a estafas y fraudes en general, ¿no? El Código Penal prevé una gran cantidad de estafas en términos generales, pero las estafas y fraudes electrónicos son muy poquitos en relación a la cantidad de fraudes que pueden darse en la vida cotidiana, ¿no? Y fíjense ustedes cómo la línea celeste va naturalmente creciendo a medida que la línea roja va en aumento, es decir, hasta el año 2019 poco más de 200 causas vinculadas a estafas electrónicas, que es la línea roja, y en el año 2020 esta placa, esta estadística demuestra con claridad lo que venimos hablando. A partir del año 2020 la suba fue exponencial, pasamos de casi 200 causas a unas 2.400 o 2.300 en el año 2023, es decir, eh, casi que quintuplicó la cantidad de causas que había en la Fiscalía de Económicos de Mar del Plata, porque a medida que, por supuesto, fue subiendo la cantidad de estafas o fraudes electrónicos, el número total de las investigaciones por estafas o delitos económicos fue subiendo. Entonces, no es que bajó el fraude o la estafa que conocíamos antes, es decir, donde se engañaba a otra persona a través de un ardido o un engaño, sino que esa cantidad de estafas o defraudaciones se mantuvieron, pero se le sumó una enorme y gran cantidad de estafas y fraudes electrónicos que llegaron, insisto, a casi quintuplicar la cantidad de causas que tramitaban en esa fiscalía. Y este es el dato acabado sobre el cual toda la teoría sobre el incremento de los fraudes y las estafas electrónicas debemos, ¿no? Apoyarnos.
Sí, En la siguiente es placa, decir, perdón, ustedes... Leandro, eh, Sí, Juan. es digo, es un fenómeno que vino con la pandemia, pero no es un fenómeno únicamente de la pandemia, sino que vino para quedarse. Obviamente, a partir del aislamiento preventivo y obligatorio, eh, la digitalización de la vida cotidiana fue masiva. Entonces son delitos que tuvieron lo novedoso en la pandemia, pero que luego o se quedaron o como vemos, o siguen en aumento. Pasa con los delitos contra la integridad sexual también, en medio con el grooming, por Ujú. ejemplo, digo. Eh, entonces, por Sí, eso sí, también exactamente. la importancia bueno, de saber cómo actúan los estafadores, cómo, digo, trabajar desde la prevención, porque es un fenómeno que vino para quedarse. Sí, absolutamente. La cotidianidad, nuestra vida cotidiana nos demuestra, ya hay una gran cantidad de tareas que no realizamos más de modo presencial, que se realizan de modo telemático. Este curso es un claro ejemplo de ello, ¿verdad? Donde en otro momento nos teníamos que haber juntado en algún aula a dar una charla o a dar una clase. Y estos son los aspectos también positivos, ¿verdad? Así como tiene sus aspectos positivos, bueno, la falta de educación digital ha llevado también a que los aspectos negativos sean mucho mayores de los pensados y lo previsto. Bueno, seguimos entonces con la siguiente placa que menciona los motivos por los cuales también ha crecido el tráfico de drogas a través de las redes sociales, que es un poco lo que yo les mencionaba recién. Este es un informe de Naciones Unidas, yo lo he también conjugado con uno de Europol, aquí tienen ustedes las fuentes si quieren ir a buscarlos, y se menciona un poco lo que tiene que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? Por un lado, el mayor anonimato. Ustedes saben que nuestros dispositivos, cuando se conectan a Internet, se le asigna un IP, que es un número que lo identifica, pero esas IP, salvo en algunos organismos estatales, habitualmente son IP dinámicos, significa que se van modificando, pero esa IP, ese número que o se nos otorga a nosotros, nos permite, si vamos a investigar un delito, tener una gran cantidad de datos y poder llegar eventualmente a la computadora o al celular o al smartphone de donde se realizó, o a la tablet de donde se realizó determinada actividad ilícita. El problema es que quienes se dedican a realizar este tipo de actividades ilícitas se valen de otras herramientas, ¿no? En este caso, como los VPN, ¿no? Que son redes privadas que permiten disimular de dónde se está conectando esa persona. Entonces, eso brinda un anonimato mucho mayor, no solamente porque no sabemos quién es, sino porque se nos impide prácticamente, a través de las herramientas que tenemos en la justicia, el Ministerio Público que tiene la policía, poder investigar y poder llegar y lograr determinar cuál es la verdadera IP y así poder determinar la locación física de ese inmueble. Otro de los aspectos tiene que ver, por supuesto, con el alcance, ¿verdad?, que nos permite Internet. Las redes sociales han hecho que para, por ejemplo, en este caso, los traficantes tengan una mayor cantidad de público a la que poder llegar con escasos esfuerzos, porque lo que sucede también hoy en día, y lo vamos a ver cuando hablemos de algunas teorías que están en disputa, ¿no? Sobre el Going Dark o el Going Bright, que hoy en día cualquier persona, la facilidad con que pueda acceder, cometer un delito a través de dispositivos electrónicos es muy sencillo. Es decir, cualquier persona que sepa manejar WhatsApp está en condiciones de cometer determinados delitos. Y sin embargo, el Estado no tiene, el Estado ni provincial, ni nacional, ni ningún país de América Latina, no es que sea una deficiencia de la provincia de Buenos Aires, los estados carecen de herramientas para poder investigar ese delito. Entonces, si a eso le sumamos el alcance mundial y la posibilidad de llegar a un público de manera anónima, hace que eso se convierta en una herramienta que genera una gran cantidad de réditos, ¿no? No requiere valerse de otra persona, los costos son menores y el público al que se llega es muchísimo mayor. La siguiente placa tiene que ver un poco con esto que le decía. No solamente que se ha utilizado la red social para la distribución, sino también que la posibilidad de obtener información vinculada, por ejemplo, a cómo elaborar distintos tipos de drogas, es mucho más sencilla en estos tiempos que lo que era hace algunos años atrás. Y por último, para terminar esta pequeña disrupción
de lo que tiene que ver con el tráfico de drogas en redes, mencionar algunas redes sociales puntualmente, ¿no? Como son, o como es Tinder, ¿no? Que tienen la capacidad de geolocalizar a las distintas personas y donde nosotros aparecemos en esas redes y nos aparecen usuarios que tienen que ver o que están en determinado rango, ¿no? De kilómetros, y eso focaliza mucho más y aprovecha mucho más los recursos de los ciberdelincuentes para poder dirigirse a determinado público y usuarios y así poder llegar a una mayor y efectiva distribución de estupefacientes. Ahora bien, hasta acá lo que hemos mencionado, Juan, es algunos delitos de forma genérica, ¿verdad? Los delitos que han crecido con la utilización de las TICs como medio de vida, ¿no? Mencionamos la droga, el tráfico o el narcotráfico, los fraudes electrónicos y también aquellos delitos que tienen alguna connotación a la libertad o alguna afectación a la libertad sexual. Pero tenemos otro problema, más allá de aquellas acciones que no son captadas por la norma penal. Y uno de esos problemas es cómo probamos la existencia del hecho y cómo probamos la participación de una persona que en el 99,9 de los casos está de modo anónima en ese hecho. Y aquí tenemos un problema serio. ¿Por qué? Las normas procesales, que son aquellas normas que regulan cómo es todo un proceso penal, desde la obtención de prueba, la declaración de un testigo, hasta la condena de una persona y cómo debe desarrollarse un juicio, nos permiten a nosotros, a través de este artículo que ustedes están viendo acá, el artículo 209, y a través del principio de libertad probatoria, probar los hechos que queremos probar a través de cualquier medio de prueba. Es decir, la ley procesal, que insisto, es la que regula esto, nos dice usted puede probar ese delito como quiera, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, la prueba que usted traiga al proceso sea una prueba obtenida de modo lícito, ¿no? No sería, por ejemplo, jamás aceptable una prueba que se ha obtenido mediante la tortura. Pero cuando la prueba es obtenida de modo lícito, de acuerdo a las garantías constitucionales, esa prueba puede ser incorporada al proceso. Y el código nos dice o nos da la posibilidad de hacerlo de distintos modos, a través de una declaración testimonial, de la declaración de un perito, del secuestro de un elemento que nos sirva para demostrar la comisión de ese delito o la participación de la persona, etc. Pero este principio de libertad probatoria, aquí está mencionado con signos de exclamación, ha estado pensado históricamente y por cuestiones lógicas para lo que podemos denominar la evidencia física. ¿Y qué hablamos o qué mencionamos o qué pensamos cuando hablamos de evidencia física? Bueno, la evidencia física es el cuchillo que se utilizó para matar a una persona, el cadáver de la persona asesinada, la ventana rota para ingresar a un domicilio, el auto que fue robado y que lo tenemos como prueba del robo, que se utilizó para cometer algún robo a mano armada. Esa es la evidencia física. Lo que el código no pensó, ni los legisladores han materializado hasta ahora en el código procesal, es qué hacemos con la evidencia digital. ¿Sí? Y en la placa que continúa, para que ustedes tengan una idea, podemos decir que la evidencia digital es todo dato digital, a diferencia del dato físico, que nos sirve para probar un hecho o la participación de una persona. ¿Sí? Y la diferencia es que la evidencia física y la evidencia digital tienen características absolutamente distintas, ¿sí? La primera que podemos pensar es que, como le mencionaba recién, el cadáver de la persona asesinada está ahí, el arma utilizada está ahí, la ventana rota está ahí, el cheque sin fondos está ahí, es evidencia física, palpable, tocable, que se puede ver, que se puede transportar, que tiene que cumplir algunos requisitos en el transporte del lugar de los hechos hasta la oficina del fiscal, pero está ahí, es palpable. En cambio, la evidencia digital no puede ser palpable. No puede ser palpable, no puede ser trasladada, porque tiene características especiales. Y como es un dato, las características son, en general, bastante complejas a la hora de preservar
evidencia digital. Yo he mencionado algunas aquí, como ustedes pueden ver, que la evidencia digital tiene como característica su volatilidad, ¿sí? Una foto dentro de un dispositivo electrónico que nos pueda servir para esclarecer eh, un robo, un homicidio o una estafa, puede desaparecer y puede borrarse, ¿sí? Ojo, una foto impresa ya no es una evidencia digital, pero sí ese archivo dentro de un dispositivo electrónico puede ser considerado, o es, mejor dicho, considerado una evidencia digital. Y si no se recolecta a tiempo o se lo hace mal, puede desaparecer y puede perderse, ¿sí? Otras de las características también que dificultan su utilización es la posibilidad de realizar una gran cantidad de copias, ¿sí? Sin saber cuál de ellas es la original. Y esto viene de la mano de la posibilidad de alterar ese contenido. Para que estas cosas no sucedan, ¿no? Para que esa prueba digital, ese dato digital contenido dentro de un dispositivo electrónico pueda ser utilizado en un juicio, hay algunos protocolos. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires tiene un protocolo establecido, el Ministerio Público Fiscal de la Nación también, de cómo tratar esa evidencia digital, ¿sí? En general, cuando se trata de evidencia física, se secuestra un arma, ese arma queda descrita en una planilla, va a una pericia, se realiza una pericia, informa el perito, si el arma es apta o no, y ahí se termina la historia. E incluso si se pierde esa pericia, o es decir, una grosería, podría realizarse de nuevo, es decir, es reproducible. Ahora, no sucede lo mismo con la evidencia digital. La evidencia digital, para poder ser utilizada en un juicio, luego de una extracción de un teléfono, siguiendo los protocolos, debe poder corroborarse que no ha sido alterada. Para eso existe lo que se denomina un número hash, que es un número que se le asigna a esa evidencia que cuando uno luego la va a usar, eh, puede ver si efectivamente ese número hash se mantiene, y si ese número hash no se mantiene, significa que puede haber sido modificado ese archivo en cualquier aspecto del mismo, pero la posibilidad de mantener o llegar a la trazabilidad de la extracción de ese archivo se sostiene a través de lo que se conoce como número hash. Y después luego, también el anonimato que mencionábamos recién, ¿sí? Ahora, todas estas características que yo he mencionado, que hacen a lo endeble de la evidencia digital, tienen su contracara. La contracara es que la utilización de cualquier tipo de dispositivos electrónicos para cometer un delito va a dejar en algún modo o en todas las capas que aparecen algún tipo de rastro, ¿sí? Entonces, a diferencia de los delitos que se cometen físicamente, el del ciberdelito, el crimen digital, si bien su prueba es volátil, duplicable y alterable, lo cierto es también que nos vamos a encontrar con rastros, ¿no?, que ha dejado inevitablemente la comisión de ese delito. Y aquí voy a mencionar, de algún modo, las distintas estafas que el inciso 15 del artículo 173 del Código Penal establece. Ustedes ven acá en el texto, ¿no?, la redacción, y que yo he señalado o he remarcado en azul quizás la actividad que más se lleva adelante, la actividad legal que más se desarrolla en este tipo de fraudes. El que cometió defraudación, dice el código, usando una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiera sido adulterada, falsificada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño o mediante el uso no autorizado de sus datos. Ello, aunque no implique adulteración o falsificación de instrumentos. Acá la norma penal, la ley 26.388, tipifica, sanciona la utilización de esos datos no autorizados, que es lo que sucede hoy habitualmente mediante las estafas electrónicas, es decir, utilizan nuestras tarjetas, ¿no?, de débito o de crédito, cuando muchas veces ni siquiera han tenido acceso a nuestra tarjeta, ni siquiera la han visto, en otros casos sí, depende de la variante, y con eso se realizan distintos tipos de estafas
que tienen que ver, por ejemplo, con compras, no sé, supónganse ustedes de electrodomésticos. Es muy probable que entre el público que esté mirando esto, muchos de ustedes hayan sido víctimas de este tipo de delitos. Y no porque le hayan robado la tarjeta. Quizás se preguntan cómo lograron hacerse de esos datos, cómo lograron hacerse del número de la tarjeta y de la fecha de vencimiento y del código de seguridad. Bueno, eso es una modalidad también que vamos a ver ahora. Pero sepan ustedes que entonces ese delito se encuentra previsto en el Código Penal y el inciso 15. Y ahí tengo una consulta, Leandro. Sí, En el Juan. caso de, por ejemplo, las transferencias que se hacen a través de, o sea, luego una manipulación, el engaño, lo que sea, pero, por ejemplo, el hackeo de WhatsApp, que le hablan a los contactos de Sí. uno y le piden plata y esa plata se envía y no es mediante el uso de la tarjeta, por ejemplo. ¿Eso es lo mismo, incluye también o es otro, estamos hablando de otra cosa? No, ahí tenemos una diferencia. A ver, tenemos dos cuestiones esenciales. Pero la pregunta está muy bien porque fíjense ustedes que en la última parte de esta placa dice el bien jurídico. El bien jurídico protegido es lo que la norma penal protege de acuerdo a lo que está sancionando, ¿no? En los delitos contra la vida, el bien jurídico protegido es la vida, en los delitos de robo es la propiedad, y en los delitos de estafa y defraudaciones también es la propiedad. Pero aquí se ha agregado también algo que la ley protege y es a la confianza del sistema de pagos electrónicos. Es decir, la norma debe castigar ese fraude para proteger el patrimonio del titular, pero también para que el sistema de pagos electrónicos siga llevándose adelante. ¿Esto qué hace? Genera una responsabilidad muchas veces del banco. ¿Sí? Entonces, quien responde ante eh, la persona damnificada es el propio banco, porque es el banco el que ha hecho, engañado, la disposición patrimonial. Lo que sucede en muchos de los casos de WhatsApp es que es la propia persona, es una estafa clásica, ¿sí? Utilizando una herramienta digital, pero es una estafa clásica donde la persona, la víctima, el usuario de WhatsApp, supónganse ustedes, es quien hace la disposición patrimonial. Por supuesto que el delito se configura, ¿sí? Pero se configura no porque haya utilizado datos obtenidos, sino porque ha sido la propia persona que engañada, mediante ardid o engaño, diría la ley, ha eh, hecho un movimiento en su patrimonio. Ahora, cuando sucede eso, los bancos no tienen responsabilidad, ¿sí? Porque no se ha infringido o no se ha lesionado la seguridad del banco. Entonces, esto es muy importante porque por ahí la persona que ha sido víctima de ese delito se trata de reclamar al banco y el banco va a decir, mire, yo no tengo nada que ver, la disposición patrimonial y sustento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque luego a la hora de ver resarcido su daño, es más complejo, porque seguramente esa persona haya girado ese dinero a un montón de cuentas rápidamente y luego es imposible de rastrearlo. A diferencia del banco, que cuando lo que se lesiona es el sistema de seguridad del banco, el banco es responsable por los movimientos o las compras realizadas, ¿sí? Quizás sí sería responsable WhatsApp en ese caso, porque ahí la seguridad de WhatsApp sí se Bueno, vio vulnerada. no tanto tampoco, Juan, no tanto, porque quien hace el movimiento patrimonial o sea, el único responsable es el ciberdelincuente, ¿sí? Es el único responsable penalmente. Ahora, WhatsApp no tendría por qué responder, me parece a mí, y lo que hay aquí es un engaño. Un engaño o un ardid. Esto es interesante porque la doctrina penal, cuando habla de ardid o de engaño, separa, ¿no? Estas dos palabras que en principio parecen medio confusas, donde el engaño es simplemente decirle algo a la otra persona para engañarla, ¿no? Una mentirita. Pero el ardid requiere ya de una puesta en escena, ¿no? Y esto es lo que se da habitualmente, ¿no? Alguien que llama diciéndole tal cosa o que necesita la plata para algo, que es fulano, que es un amigo, que tiene que comprar dólares. Es la definición perfecta de ardid. Una maquinación, una escenificación falsa para llevar a la otra persona al engaño. ¿Sí? Entonces, en este caso se conjugan las dos cosas, la utilización de un medio electrónico y la estafa clásica, ¿no? A la vieja usanza, donde se engaña a la otra persona para una disposición de su propio patrimonio.
Bien, sigamos. Esto es un poco lo que veíamos recién. Vayamos a la plaga que dice phishing, ¿sí? ¿Qué es el phishing? Bueno, lo que vamos a ver ahora son tres modalidades distintas de el fraude electrónico o de la estafa electrónica, ¿sí? Em, el phishing, como la propia palabra lo dice, o al menos en inglés, es la pesca de datos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, que se conoce como la técnica de ingeniería social. El delincuente lo que va a hacer es recabar información de la persona a la que va a engañar, ¿sí? No sé, si me quieren engañar a mí, que soy muy fácil para engañar, buscarán dos o tres cosas mías en Instagram o en Facebook, o me googlearán, y verán qué cosas son las que me interesan a mí, ¿no? No sé, supónganse que sacan una oferta de un buen vino a un muy buen precio y yo que soy medio ingenuo para estas cosas y me gusta tomar vino, seguramente voy a cliquear en eso. Y cuando cliqueo, lo más probable es que todos los datos que yo he dado hayan sido captados o que haya sido captada mi cuenta de WhatsApp. Pero lo que quiero resaltar es esto, porque lo importante es en el phishing, por eso se llama la pesca, ¿no? Porque van a la pesca desde el momento que recogen una gran cantidad de datos, ¿sí? Y luego, a partir de esos datos míos, generan mi interés por tal cosa, ¿sí? Es muy... suele suceder con una gran frecuencia bastante habitual que esa información nos llegue por mail, ¿sí? Y que uno no advierta que las direcciones de los mails o los URL donde está navegando tienen alguna pequeña diferencia, ¿verdad?, con la original, ¿sí? Supónganse ustedes que llega un mail de Banco Provincia y dice Banco Provincia y tres o cuatro letras que ustedes nunca vieron en su vida. Bueno, probablemente ese mail no sea de Banco Provincia, sino que sea de algún ciberdelincuente que sabe que tenemos una cuenta en el Banco Provincia, que utilizamos tarjeta, y nosotros entremos a ese mail y una vez que entramos, seguramente carguemos algún dato que nos pide el presunto banco, y ahí ya estamos entregando nuestros datos de tarjetas para luego su utilización. Hay una cuestión bastante controversial que tiene que ver con esto. Fíjense ustedes que aquí también yo he mencionado mensajes de textos, ¿no? Porque, como vamos a ver ahora, en unos minutos, hay una cuestión, a mi modo de ver, a mí me gustan mucho esos temas, que es fantástica, y es cómo el Estado investiga esto, ¿no? Ya dijimos la complejidad de la evidencia digital, de la falta de actualización para ir a las normas procesales, ¿no? Y de la dificultad que es muchas veces mantener y preservar la evidencia digital. Pero hay algunas herramientas, no todavía disponibles en Argentina, que permiten, ante la imposibilidad, como vamos a ver ahora, de ingresar a una llamada telefónica, de ingresar a un teléfono. Y el Estado eh, debe valerse de sistemas muy parecidos a los que se valen los delincuentes para poder ingresar a un teléfono. Como es, por ejemplo, de la misma manera, realizar la ingeniería social, investigar quién es la persona y cuando necesita investigar a esa persona, le manda un link con algo en particular. Y la persona investigada, el delincuente investigado, debe cliquear y una vez que cliqueó, entra un virus, ¿no? Entonces, el Estado también se vale de estas prácticas, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, para poder realizar investigaciones. Cuestionable moralmente, bueno, esa es otra discusión que veremos más adelante. La siguiente variante es el skimming, ¿sí? A diferencia del phishing, el skimming tiene como principal característica la clonación o la copia de los datos de la tarjeta de crédito, pero en el lugar físico, ¿sí? No es acá que yo ingreso los datos a un portal, no es que me engañaron y cliqué en un mail que no tenía que cliquear o a una página que no tenía que entrar, sino que voy a una compra físicamente y un empleado o una empleada infiel copia mi tarjeta o lo pasa por un postnet falso, ¿no? Esta es una variante también de ellos, o utiliza o copia mis datos para luego poder hacer distintos tipos de transacciones, ¿sí? Entonces la diferencia entre el phishing y el skimming es que el skimming se realiza
de modo físico con los datos de la tarjeta que yo mismo he proporcionado. Y por último, como variante, el carding, que es el uso fraudulento de esos datos obtenidos de las tarjetas de crédito. Muchas veces pasa, e incluso puedo ser un testigo de esto, que disponen de nuestro patrimonio a través de nuestras tarjetas de crédito, pero tarjetas que por ahí no hemos usado nunca, o que no estaban registradas, por ejemplo, en Mercado Pago, ¿no? De hecho, en mi caso me pasó que una tarjeta que no estaba registrada en Mercado Pago, me aparecieron dos o tres compras realizadas a través de Mercado Pago con una tarjeta que no estaba en Mercado Pago, con lo cual no podía entender qué es lo que había sucedido. Hasta que me puse a estudiar un poco el tema, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esta variante, que es el carding, cuando el delincuente, con dos variantes, o bien utiliza a través utiliza datos obtenidos de modo fraudulento de alguna base de datos, o a través de lo que se conoce como fuerza bruta, comienza a realizar una gran combinación de números de tarjetas, de vencimientos y de códigos de seguridad hasta que pueda dar. Pero lo más probable, o lo que sucede con mayor frecuencia, es que estas estafas o estas compras o telefónicas se realicen porque el ciberdelincuente se ha hecho de esos datos, por ejemplo, porque ha ingresado al banco, ¿no? Entonces, ha obtenido de modo ilegal una gran cantidad de datos que le sirven luego para cometer este tipo de estafas. Por más que nosotros no tengamos vinculada la tarjeta, no la hayamos usado nunca, la tengamos habilitada, pero el ciberdelincuente va a tener esos datos porque primeramente pudo hacerse esos datos de modo ilegal. Algunos problemas que surgen de este tipo de investigaciones, ¿no? Ya dijimos que uno de ellos es la obtención o la preservación de la evidencia digital, pero aquí yo he mencionado algunos que tienen que ver también con lo cotidiano, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con la competencia, que va de la mano con el segundo de los puntos que son los servidores en otro país. A ver, los ciberdelitos, a diferencia de los físicos que se cometen una persona frente a otra, ¿no? La persona frente al bien que quiere robar, con el cheque sin fondos que quiere emitir, se cometen de un modo anónimo, en otro espacio, y como dice aquí, el ciberdelito no tiene fronteras. ¿Qué implica esto? Implica muchas cosas. La primera es que siempre hay discusiones entre los tribunales o entre los investigadores, ¿quién debe investigar? Si el lugar donde se cometió el delito, aquí en Mar del Plata, supónganse ustedes, o el lugar donde está ubicado el dispositivo electrónico, que puede ser, no sé, en La Rioja, ¿sí? Entonces ya tenemos un grave problema de inicio, pero que eso se acrecenta mucho más cuando hablamos de que la prueba que necesitamos nosotros está en otro país, ¿no? Muchas veces los servidores de distintos, distintas aplicaciones, distintos programas, de distintos buscadores, están directamente en nuestro país, directamente no están en la Argentina. Entonces, eso complica también la obtención de esa información porque no en todos los casos hay tratados que tengan que ver con colaboración y hay países, como bien dice aquí la placa, que se jactan de su poca colaboración o cooperación, entonces son lugares bastante fructíferos para la ciberdelincuencia. Pero esto de que el delito se cometa desde un lugar, tenga efectos en otro, y que además la prueba de ese delito esté en un tercer lugar, complejiza enormemente lo que son las investigaciones. Otro de esos problemas tiene que ver, por supuesto, con el rastreo del dinero. Yo les comentaba hoy, cuando hablábamos recién con Juan, que en algunos casos donde se ha vulnerado el sistema de seguridad de los bancos, es el banco el que responde, muchas veces en una causa civil, otras veces a través de una causa o de un expediente penal o un expediente civil, pero en otros, cuando somos nosotros inducidos a cometer delitos, no hay nadie que vaya a responder. El problema de eso no solamente es el delito en sí, sino es la imposibilidad de rastrear el dinero que nos hacen a nosotros mover, ¿no? Yo soy engañado porque un amigo necesita urgentemente tanta plata para comprar dólares porque, supóngase, no sé, tiene que comprar determinada medicación o lo que sea. Cosas que pasan cotidianamente, cotidianamente.
Me llaman, me engañan, pero el que dispone del dinero soy yo. No hubo ningún fraude en el sentido de que utilizaron mi tarjeta ni nada. Ese dinero que yo le voy a mandar engañado a una cuenta, rápidamente, cuando llega a esa cuenta, se dispara a una cantidad de cuentas que son imposibles luego de rastrear. Y esto, así como están, o sea, mencionado, quizás ustedes los conocen con mayor efectividad, los que conocen como las mulas del tráfico de drogas, ¿no? Aquellas personas que son compradas su voluntad para ingresar o traficar o trasladar o transportar estupefacientes, también sucede con cuentas. Personas que prestan sus cuentas, que crean cuentas a cambio de, una pequeña suma de dinero, sobre las cuales no tienen ningún tipo eh, de manejo. Entonces, una persona quizás ha creado, haciendo de mula, como se lo domina en la jerga, 20, 25 cuentas que por supuesto después tampoco se las recuerda, si bien aparecen sus nombres en las investigaciones, cuando son citadas a declarar, ni siquiera recuerdan haberlas realizado. Pero a cambio de dinero, esas personas utilizan esas cuentas, ese dinero llega ahí y luego se dispersa a otra gran cantidad de cuentas, muchas veces como criptoactivos y son difíciles o imposibles de rastrear, sobre todo cuando esas cuentas ya viajan al exterior. Y por otra parte, de los graves problemas que tenemos en la investigación, tiene que ver con la información, y ahí pasamos a la otra placa, tipos de datos, que nos dan las empresas, ¿verdad? Em, las empresas generalmente con sedes en otros países, lo cual ya en sí torna muy engorroso la obtención de prueba, suele limitarse a dar muy pocos datos, principalmente WhatsApp y, bueno, perdón, Meta, ¿verdad? Que es la propietaria de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, y Telegram. Aquí yo he mencionado tres tipos de datos para que ustedes puedan visualizar cómo se pueden clasificar los datos, ¿no? Por supuesto, la empresa tiene por un lado los datos de usuario de esa persona, ¿no? Nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono de recuperación, la IP, como decíamos hoy, de donde se conectó, pero también tiene los datos de contenidos. ¿Y qué son los datos de contenidos? Bueno, los datos de contenidos son, por ejemplo, el contenido de un mail, el archivo adjunto de un mail, ¿sí? Las imágenes que estaban en ese mensaje, todo aquello que contiene justamente el formato. Y por otra parte, los datos de metadatos, que son aquellos datos que no son de contenido porque no hacen al contenido del mensaje, no son los de usuarios, sino que son los datos que, por ejemplo, surgen en cada mensaje o en cada mail enviado, que tienen que ver con el remitente, el destinatario, la fecha de envío, el asunto, el tamaño del mensaje. Es decir, no nos permiten individualizar a la persona, pero tampoco nos permiten saber el contenido. Son lo que se conoce como datos de metadatos, ¿sí? Que nos permiten sí tener alguna información. Ahora, y en la otra placa que sigue, les voy a contar qué es lo que da Meta y qué información da Telegram. Si uno busca en sus páginas, ¿no? Si busca la página de Meta o busca la página de Telegram, pareciera ser que la cosa, como diría Woody Allen, funciona. Pero la verdad es que no funciona muy bien, porque en primer lugar, eh, las empresas tienen sus sedes en el exterior y cada vez restringen más ese tipo de información cuando es solicitada judicialmente. ¿Y por qué restringen este tipo de información? Porque la privacidad de este tipo de información es lo que hace prácticamente al valor de las acciones de su empresa en la bolsa de Estados Unidos. ¿Sí? Hoy lo que se vende es la privacidad, ¿sí? Ya no es la comunicación. Hoy cualquier plataforma nos puede comunicar con otra persona de modo rápido, ágil, pero cuanto más imposible de acceder por las esferas judiciales a esa información o que sea vendida esa información, esa privacidad tiene un precio y ese es el precio, en definitiva, que valen las empresas. Entonces, cuando uno mira qué es lo que puede dar Meta, pensemos bien en WhatsApp, pareciera ser que nos da todo, ¿no? Luego de superar una gran cantidad de escollos procesales y vinculados a la prueba en el otro país. Pero lo cierto es que no pasa eso. Solamente en algunos casos, pequeños casos y contados con las manos vinculados a pornografía infantil, Meta da la información de contenido, ¿sí? Lo que pasa es que aquí tenemos otro problema.
que es el modo en que viajan los mensajes. Hasta hace poco tiempo, los servidores de Meta tenían toda la información, ¿verdad? Hasta que empezaron a aparecer los cifrados de extremo a extremo. Entonces, presuntamente, WhatsApp no tiene ese tipo de información, con lo cual tampoco podría brindarla. Pero más allá de eso, solamente, y reitero, escasos, en escasas situaciones, Meta ha dado información. ¿De dónde? Bueno, por ejemplo, de números de recuperación, números telefónicos, números de usuarios, y sí, cuáles han sido las IP utilizadas. Esto permite orientar alguna investigación, pero no nos da más que indicios, no es prueba directa de nada, ¿sí? Sí nos puede decir, ya no Meta, sino la empresa o la compañía telefónica, en qué antena ha impactado el consumo de datos, pero esa es otra historia. Básicamente, para reducir este punto, podemos decir que es muy difícil conseguir a través de una orden judicial, la información de contenido de WhatsApp. Y en la otra placa, o en la placa siguiente, se mencionan algunas cuestiones vinculadas a Telegram. Como ustedes saben, cada vez que se cae WhatsApp por unas horas, Telegram sube sus acciones enormemente, pero Telegram tenía un sistema encriptado mucho antes que WhatsApp, ¿sí? Pero Telegram, a diferencia de WhatsApp, se vanagloria de decir en su propia página que no ha entregado nunca ningún byte de información a ningún país, ¿sí? Esto le valió, no hace mucho, algunos meses, la detención de su director justamente por no colaborar con la justicia. Ahora sucede que estos chats, los efímeros o los de extremo a extremo, desaparecen del teléfono, desaparecen de los servidores y se vuelve imposible poder acceder a esa mensajería. Con lo cual, y aquí pasamos a la siguiente placa, nos pone en un grave problema cuando tenemos que recopilar desde una investigación eh, prueba para probar este delito. ¿Por qué? Porque no podemos intervenir las comunicaciones telefónicas, ¿sí? Las comunicaciones telefónicas, hoy que se realizan en el 99,9% de modo o a través del sistema VoIP, es decir, por Internet, no pueden ser intervenidas, ¿sí? Para hacer una pequeña analogía y ustedes tengan presente cómo funcionan los sistemas, eh, en la actualidad, y por supuesto también en la antigüedad, por llamarlo de alguna manera, las comunicaciones telefónicas analógicas se realizaban a través de lo que se conoce como las normas Calea, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estas normas, dictadas en principio en Estados Unidos, pero luego puestas en práctica en todo el mundo, obligaban a las proveedoras de servicios de telecomunicaciones que generen un punto de acceso o una puerta trasera para poder intervenir el teléfono. ¿Cómo funcionaba esto? Como ustedes habrán visto en las películas de los años 50 o 60, ¿no? O antes, 30 o 40. Alguien llamaba, había un conmutador, una persona que atendía le decía, sí, ¿con quién quiere hablar? Llamaban a otra persona y le comunicaban. En ese intermedio se realizaban las intervenciones telefónicas, porque en vez de pasarla a otro número telefónico, se enchufaba, ¿no? Un cable y ahí se escuchaba lo que se conversaba. Bueno, eso siguió siendo y sigue siendo hoy en día de esa manera, con la diferencia que no hay ninguna operadora o ningún operador haciendo o trabajando de eso, ¿no? Entonces, ese era el sistema como funcionaba. Hoy, con los sistemas VoIP a través de Internet, mensajes de WhatsApp o llamadas de WhatsApp o mensajes de Skype y demás, no existe ningún operador. La información viaja a través de Internet y de teléfono a teléfono, con lo cual no hay posibilidad física de intervenir. ¿Qué posibilidad hay? Bueno, la posibilidad de intervenir no es la línea, sino es directamente un teléfono, ¿sí? Y aquí volvemos un poco a lo que mencionábamos hoy, ¿no? A lo que eh, denominamos el hackeo legal, que es una herramienta prevista en muchos códigos procesales, no puesta en práctica en Argentina todavía porque no existen los recursos tecnológicos para hacerlo, pero que sí sucede en muchas partes del mundo. Ahora han visto ustedes, incluso en la serie La Casa de Papel, cuando ingresan al banco y la policía, por orden del fiscal, se mete en los teléfonos y toma las imágenes o las cámaras de esos teléfonos. Bueno, eso se hace a través justamente del hackeo de esos teléfonos. ¿Y cómo se hace? Bueno, como les decíamos hoy, un programa que de alguna manera o bien
tiene la colaboración involuntaria de la persona que va a ser investigada, ¿no? Como le decía hoy, me mandan un link, yo cliqueo y cuando cliqueé ingreso un virus que me reproduce en espejo el teléfono. O la otra forma es que un sistema, a través de un malware, encuentre vulnerabilidades en mi teléfono, ¿no? Ustedes vieron que cada tanto el sistema operativo de los teléfonos Android o iPhone se actualiza. Bueno, esa actualización no tiene que ver con cuestiones estéticas o cuestiones de funcionalidad. Muchas veces tiene que ver con el descubrimiento de falencias o vulnerabilidades que son justamente utilizadas para hackear esos teléfonos, ¿no? Entonces, la posibilidad que tienen hoy los estados es el hackeo de esos teléfonos. ¿Se realiza? Bueno, en muchas partes del mundo sí, hoy en Argentina todavía no. Entonces, tenemos una complejidad enorme para recopilar esa prueba. Y esto nos lleva a la discusión que les había mencionado hoy, ¿no? Algunos dicen, y yo soy medio ambivalente, creo, estoy de acuerdo con las dos posiciones, que el Estado, y de ahí el Going Dark, anda un poco a ciegas a todo esto, ¿no? Porque se le complica mucho poder recabar prueba al momento de que hoy casi todos los delitos se cometen a través de sistemas informáticos. Cualquier persona puede cometer un delito a través de su sistema informático y como le decía hoy, cualquier persona poco avesada en el delito puede utilizar WhatsApp para cometerlos y el Estado no tiene la posibilidad de intervenirlo, ¿no? Entonces tenemos un Estado, dirían cierto sector de la biblioteca, que anda a ciegas, el going dark. Mientras otros dicen todo lo contrario, no. Como nunca en la historia, el Estado puede vigilar a las personas a través de los rastros que va dejando, ¿no? Hoy nuestros teléfonos dejan marcada a través de la geolocalización todos los lugares que podamos andar. Saben a finalizar el día cuántos pasos hice, cuántas calorías gasté, si estoy sumando puntos o no según la Comunidad Internacional de Cardiología. Entonces, yo creo que las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Pero que cada delito a la hora de investigar tiene su complejidad y que para determinados delitos el Estado hoy carece de herramientas y para otros, cuando tiene que reconstruir eh, eh, ciertas situaciones anteriores, puede llegar a hacerse de esos datos a través de los rastros que va dejando nuestros dispositivos electrónicos. ¿Venimos bien, Juan? Sí, perfecto. Clarísimo, Leandro. Bueno, pasamos a la otra, entonces, como para ir finalizando casi el tiempo prometido. ¿Y qué hacemos con todo esto, verdad? Tenemos, por un lado, una gran cantidad de personas que cometen delitos con enorme facilidad. Eh, Tenemos un sector de la población muy vulnerable a este tipo de delitos por los motivos que ya hemos mencionado, pero muchas veces con esta falta de educación digital. Y tenemos, eh, y tenemos estados que no pueden hacerse de la prueba para probar delitos por la velocidad en que van adelantándose los ciberdelincuentes a las herramientas que tiene el Estado. Entonces tenemos una situación bastante compleja y lo que tenemos que hacer en esa situación compleja es nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, elevar nuestra responsabilidad, ¿sí? Eh, y cuidarnos mejor, y para eso tenemos que tomar algunas precauciones. Una de ellas es, por supuesto, tener nuestro software actualizado de la computadora, de los teléfonos, de los smartphones, porque como les decía recién, los sistemas de seguridad de los teléfonos, principalmente de los teléfonos, eh, tienen muchísimas vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades permiten que ciberdelincuentes ingresen a nuestros teléfonos. Cuando ingresan a nuestro teléfono, estamos hablando casi de una situación catastrófica, ¿no? Imagínense que tienen ingreso a todo. No hablamos de que nos robaron la cuenta de WhatsApp. No, no, no. Cuando ingresan a nuestro teléfono, ingresan a todas las aplicaciones que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque además en el mercado negro, lo que sucede es que muchos hackers descubren esas vulnerabilidades, ¿sí? Y algunos se las venden a las compañías, como Android o iPhone, eh, pero otras se los venden a ciberdelincuentes. Entonces proveen de un know-how, de herramientas para poder realizar este tipo de delitos. Otro de esto es realizar
tener contraseñas fuertes y únicas. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante fácil de hackear o de estafar porque tengo, como seguramente muchos de ustedes, una contraseña que repetimos en todos los dispositivos, las aplicaciones y demás, salvo cuando el propio dispositivo nos sugiere una contraseña segura. Bueno, está mal que lo haga yo y que lo hagan ustedes, está mal porque cuando nos descubren una contraseña, lo más probable es que el ciberdelincuente pruebe esa contraseña en todo el resto de las aplicaciones que puedan entrar. Entonces, tener y cambiar con frecuencia este tipo o las contraseñas que son en definitiva que nos protegen de la manera más eficaz ante los delitos. Y la última, el último consejo que puedo dar en esta clase es verificar, como les decía hoy, cuáles son las direcciones a las que ingresamos, ¿no? Porque por ahí nos llega un link que nos interesó, porque el delincuente sabe qué es lo que nos interesa a nosotros, e ingresamos y por ahí, en vez de decir Banco Provincia, dice Banco Provincia RTUK, ¿no? O el comienzo de la dirección es distinta, nos llama la atención. Y cuando uno presta atención, ciertamente eh, puede darse cuenta, no es que es imposible, ¿no? Porque sobre todo las que son empresas o entidades del Estado, institucionales y demás, las direcciones son fácilmente eh, eh, por un lado, averiguable y por otro lado, no tienen nunca no están conjugados con números o con letras extrañas o que nos remiten a otros países. Entonces, uno puede darse cuenta fácilmente que la página a la que está ingresando no es la oficial, pongamos por caso, del Banco Provincial. Entonces, verificar cuando ingresemos, cuando cliquemos, que a la página que estamos llegando veamos los emisores de los mails, ¿sí? Que también, insisto, muchas veces vienen con una letra cambiada, por ahí aparece Banco Provincia con la B corta, o aparece Provincia con doble R. Y esos pequeños detalles, cuando los miremos, no nos cuesta nada, nos puede generar una satisfacción, por lo menos sabiendo que no hemos sido estafados. Así que, bueno, estas son las cuestiones que tenía para contarles, como dijimos, un poco algunos aspectos técnicos, otros aspectos de la cotidianidad y por fin algunos breves consejos para cómo cuidarnos en las redes. Bueno, buenísimo, Leandro. Ahí solamente para agregar y para cerrar, vos bien mencionabas que han habido, que los ciberdelincuentes se van adaptando y siempre aparecen nuevas modalidades de estafas que son cada vez más difíciles de contrarrestar. Pero también escuchándote veo que hay algunas recomendaciones, que son las recomendaciones de siempre, que funcionan y que siguen Ujú. funcionando. Como esto que Sí, decías, por claro. ejemplo, de ver el mail que nos llega, bueno, que esté bien escrito, que sea Banco Provincia, que sea el correo oficial, o nunca ingresar a un link que sea dudoso y menos poner nuestros datos personales, o si nos llaman y nos piden algún tipo de código de algo, bueno, hay que sospechar. Digo, son Exacto. Ay, recomendaciones que sirven a pesar de que las estafas, que surjan nuevas modalidades, son recomendaciones que siguen siendo muy efectivas. sí, efectivamente, nos quedaba decir esto lo que tiene que ver con la protección en WhatsApp también, ¿no? Que era la última placa, pero que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Jamás pasar bajo ninguna circunstancia el código que nos piden, porque cuando nos piden el código de WhatsApp es porque alguien ha abierto nuestro propio WhatsApp en otra computadora o en otro teléfono, y brindar ese código es la garantía que tenemos que lo vamos a usar en nuestro teléfono. Cuando lo brindamos, muchas veces con excusas distintas, nuestro WhatsApp se bloquea y el ciberdelincuente tiene acceso a todas nuestras cuentas de WhatsApp. ¿Sí? Otra de las cuestiones necesarias es la verificación de dos pasos. Es muy sencillo hacerla y eso nos permite o bloquea definitivamente que la posibilidad de que otra persona pueda hacerla. Es un código de 6 dígitos que uno pone, ¿verdad? Que cada tanto WhatsApp no es que se lo pide permanentemente, ¿no? Cada tanto WhatsApp nos lo pide, lo ponemos y nos permite tener una segunda instancia de verificación que efectivamente somos nosotros. Con eso es suficiente para poder evitar, ¿no? Que nos abran el WhatsApp en otra página, siempre y cuando, por supuesto, no le demos nuestro código. Y la última pregunta que te hago antes de terminar. Hablando de estas nuevas modalidades de estafa que van surgiendo, ¿has visto alguna últimamente, por ahí más en tu trabajo como fiscal?
que sienta que es bien novedosa, por ejemplo, que pueda utilizar la inteligencia artificial o que pueda estar vinculado, por ejemplo, a las criptoestafas, digo, alguna bien del último momento que si has visto o si no, o es más, son las No, vinculadas, a digamos, mí, a lo que hemos hablado. a mí la que me ha llamado la atención dos cosas. Uno, la que tiene que ver con el secuestro de datos o el robo de datos, ¿no? Que eso es imposible saber cómo se logra y la utilización de datos de nuestras tarjetas de créditos que esto quizás nunca hemos utilizado, ¿no? Que no están registradas, pero la obtención de esos datos me llama mucho la atención. Veo que va creciendo con una frecuencia bastante inusitada. Eh, y también debo decir que me llama la atención el poco interés que ponen algunas empresas que son las víctimas, de alguna manera, decir, de la estafa. Es decir, cuando se utilizan estas tarjetas para comprar electrodomésticos o televisores o computadoras o lo que sea, veo cierto desinterés de las empresas en tratar de lograr parar, ¿no?, la materialización del fraude, ¿no? Pareciera ser que se apoyan muchas veces en los seguros que naturalmente tienen, pero veo poca actividad, ¿no?, de la empresa que ha sido, entre comillas, damnificada. Eso por un lado. Y lo otro que debo mencionar inevitablemente es la imaginación de muchos ciberdelincuentes a la hora de plantear situaciones muchas veces absurdas, donde la víctima termina transfiriéndole plata, ¿verdad? Porque esas iban modificándose permanentemente. En un momento, recordará Juan, era el turno para vacunarse, ¿no? En el momento de la pandemia. Luego era el amigo que necesitaba los dólares para pagar no sé qué cosa en el exterior. Y se van modificando permanentemente. Después están también aquellas que tienen que ver con las clonaciones, por supuesto, de las voces, ¿no? Eso está pasando mucho, sobre todo cuando se accede a las cuentas de WhatsApp, la clonación de la voz o la extracción de audios que hemos mandado nosotros que después se compaginan y se utilizan, ¿no?, para realizar distintos tipos de estafas. Lo mismo sucede, por supuesto, con las fotos de perfil, ¿no?, que son captadas. Bueno, todo eso genera una inmensidad de variantes enormes, ¿no? Porque a veces genera a través de la inteligencia artificial un doble mío, ¿no? Que es el que está estafando. ¿Por qué? Porque tienen mi voz y porque tienen mi imagen, todo dentro de nuestro dispositivo electrónico. Por eso tenemos que tener la mayor cantidad de, ¿cómo sería? De precauciones, ¿no? No sabía la palabra, de precauciones a la hora, no solamente de ingresar a link que no conocemos, de contestar mail que no conocemos o páginas que no conocemos, sino de proteger nuestra privacidad. Porque como decíamos al principio, en definitiva, lo que está en juego hoy es nuestro patrimonio, este tipo de estafa, pero también es nuestra privacidad. Sí, totalmente. Leandro, muchísimas gracias por estar acá Bueno, en esta Juan, primera clase, por participar, te agradecemos un montón. gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Bueno, Bueno, hasta acá Juan, llegó la clase uno. Contarles que la clase uno está compuesta por este video, por algunos textos que hay de bibliografía y por un cuestionario obligatorio que son algunas preguntitas sobre este encuentro que vamos a estar cargando y que tienen que responder. La semana que viene va a estar publicada la clase 2, que vamos a profundizar un poco más sobre las modalidades de ciberestafas, por ahí bien la diferenciación de cada una, cómo prevenirlas. Y bueno, vamos a ir avanzando. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden usar el foro de la plataforma que vamos a estar para responderles. Muchísimas gracias a todos y todas.